Esta es la dinastía Vanderbilt. Alguna vez fue la familia más rica del mundo, y hay una razón por la que no has oído hablar mucho de ellos. Verás, a diferencia de los Rothschild y los Rockefeller, hoy en día los Vanderbilt son prácticamente desconocidos. No son dueños de grandes empresas, no hacen donaciones a universidades y no tienen ningún rascacielos que lleve su nombre. Pero alguna vez, la familia Vanderbilt tuvo más dinero del que había en el Tesoro de Estados Unidos, más de 200 millones de dólares. Hoy, eso valdría alrededor de 400,000 millones, superando por mucho a la dinastía más rica de la actualidad, la dinastía Walmart. Su patriarca, Cornelius Vanderbilt, había convertido un préstamo de $100 en una fortuna de $100 millones en solo 66 años, haciéndolo una de las figuras históricas más ricas de todos los tiempos, pero avanzando 88 años, básicamente avanzando a lo largo de una vida. Ni un solo Vanderbilt vivo es millonario, ni siquiera uno de ellos tiene $1 millón a su nombre. Después de 100 años, esos 2.7 mil millones en dinero de hoy se han ido. La caída en desgracia de la dinastía Vanderbilt es una historia de pobreza, riqueza, codicia, niños que nacen con dinero y poder que no ganaron y aprenden lo fácil que es perderlo todo. Cornelius Vanderbilt nació en una época en la que nacían industrias enteras, listas para ser tomadas, como el petróleo, ferrocarriles, y para Cornelius era el transporte marítimo. A los 11 años, abandonó la escuela para ayudar en la granja de sus padres en Staten Island, Nueva York. Unos años más tarde, decidió que una vida como agricultor no era para él. Había una cosa que siempre quiso: un barco propio. En la década de 1800, el puerto de Nueva York estaba lleno de hombres que navegaban por los canales, ganando dinero transportando pasajeros y carga, y Cornelius quería entrar, quería probar el dinero real. Entonces, justo antes de cumplir 16 años, hizo un trato con su madre. Tomaría prestado $100, lo que equivale alrededor de $2,300 hoy. A cambio, convertiría un campo cubierto en breña de 3.2 hectáreas en un saludable campo de maíz. Su mamá pensó que era imposible, pero subestimó a Cornelius. Hizo que todos sus amigos lo ayudaran, y fiel a su palabra, el día de su cumpleaños número 16, el trabajo ya estaba hecho. Así que tomó ese préstamo de $100 y se dirigió al puerto para comprar un bote. Estaba tan ansioso por ser reconocido y respetado por su trabajo que otros marineros comenzaron a llamarlo el Comodoro, solo por diversión, y el apodo se quedó. Entonces, comenzó a transportar pasajeros por 18 centavos el viaje, y ganó más dinero del que jamás soñó. Luego vino la llegada de los barcos a vapor. Cornelius vio una perfecta oportunidad y saltó al negocio de los barcos de vapor. En tan solo unos años, había convertido su compañía de un solo barco en una flota que rivalizaba con la compañía naviera más grande de Nueva York. Cornelius finalmente la había hecho en grande. Él era dinero nuevo. Pero Cornelius era un hombre tosco, no tenía educación, no era sofisticado, no encajaba en la alta sociedad. Entonces, incluso con sus nuevas riquezas, ninguno de los neoyorquinos de clase alta no querían tener nada que ver con él. Así que volvió a casa, y en esa misma granja donde se había criado, construyó una mansión gigante con vista a sus barcos. Cuando Cornelius cumplió 56 años, era el jefe del imperio naviero más grande del mundo, pero no fue suficiente, quería más. Estados Unidos estaba al borde de la guerra civil. Invertir en ese momento sería una misión suicida, así que hizo lo impensable. Casi al mismo tiempo, se estaba construyendo el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. Este ferrocarril haría que el transporte de carga y pasajeros fuera más barato y rápido que nunca. Y Cornelius, que nunca se arriesga la mitad de nada, vendió hasta el último barco que tenía e invirtió todo en el ferrocarril. Y su apuesta valió la pena. Al final de la guerra, era el hombre más rico de Estados Unidos, con un patrimonio neto de $68 millones, lo que lo convierte en un multimillonario en la actualidad. A estas alturas, Cornelio tenía 71 años y necesitaba empezar a pensar en el futuro de su familia. Su hijo favorito, George, había muerto en la guerra. Ahora, los únicos niños que le quedaban eran William y Cornelius Jr. Ninguno de los dos era bueno como hombres de negocios, pero tenía que elegir a uno. Así que se conformó con el mayor, William, el cual se convertiría en el heredero de toda la fortuna de Vanderbilt. Cornelius pudo haber sido un anciano, pero no estaba ni cerca del final de su carrera. Cuando sus competidores comenzaron a llevarse a sus clientes, pasó a la ofensiva. Primero, trató de negociar para que le pagaran un porcentaje por cada pasajero que trajeran a Nueva York. Estos jóvenes empresarios se negaron. No había forma de que un hombre tan viejo les diera órdenes. Solo había un problema. Habían subestimado hasta dónde llegaría el Comodoro para aplastar a sus rivales. Verás, Cornelius Vanderbilt era dueño del único puente ferroviario hacia la ciudad de Nueva York. Todos sus competidores tenían que usarlo para mover a sus pasajeros y cargas. Entonces Cornelius nuevamente
finalmente hizo algo que nadie esperaba. Puso un bloqueo en el puente. Ninguno de los trenes de sus competidores podía entrar o salir de Nueva York. Todos los días perdían millones de dólares. Con todas las compañías ferroviarias perdiendo dinero, sus presidentes comenzaron a vender acciones a velocidades récord. Querían sacar su dinero antes de que los precios de las acciones tocaran fondo. La noticia llega a Wall Street y desencadena una gran liquidación. Cornelius le dice a su hijo que compre tantas acciones como pueda. Buy everything you can. Y logra la primera adquisición hostil de la historia. En solo unos días, Cornelius Vanderbilt se hizo cargo de su mayor competidor y creó la compañía ferroviaria individual más grande de Estados Unidos. El Comodoro se había convertido en un monopolio ferroviario indiscutible, construyó estatuas de sí mismo en su honor y creó una importante estación ferroviaria que tenía 3 grandes vías férreas. La llamó Grand Central. Grand Central sigue en pie hasta el día de hoy, como un símbolo del legado de Vanderbilt. Pero entonces, Cornelius muere a los 82 años de edad. Su patrimonio neto se colocó en 100 millones, o 2.7 mil millones en la actualidad, y casi todo se debe a la decepción de un hijo, William Billy Vanderbilt. Antes de morir, Cornelius Vanderbilt le dijo a su hijo: cualquier tonto puede hacer una fortuna, se necesita un hombre inteligente para aferrarse a ella una vez que se ha hecho. William Billy Vanderbilt era el hijo menos favorito de su padre. Después de que Billy se casó, su padre tuvo tan poca paciencia con él que los envió a él y a su esposa a vivir a una granja para que no estuvieran ahí para molestarlo. Pero luego murió el hijo menor y favorito de Cornelio. De repente, la dinastía Vanderbilt necesitaba un nuevo heredero, alguien que tomara las riendas cuando el Comodoro se retirara o muriera, lo que sucediera primero. Así que Billy se vio envuelto en el negocio familiar, y cuando finalmente se hizo cargo del imperio de su padre, demostró cuán grande hombre de negocios era en realidad. Verás, Cornelio Vanderbilt siempre quiso más, quería más control, más dinero, más influencia, pero su hijo no quería nada de eso. Prefirió comprometerse, y en los 8 años transcurridos entre la muerte de su padre y la suya propia, Billy duplicó la fortuna familiar, pasando de 100 millones a 200 millones en solo 8 años. Vendió parte de su participación de New York Central e invirtió la mayor parte en bonos gubernamentales estables. Nunca fue el tipo de persona que busca dinero que era de su padre. Todo lo que quería era vivir su vida en paz. Odiaba ser el hombre más rico de todo el mundo. Al menos eso es lo que dijo a todos los que le preguntaron. En un momento, estaba tan cansado de ser rico que le dijo a su amigo: no cruzaría la calle para ganar $1 millón. Ser dueño de un ferrocarril era demasiada presión, y aunque era bueno en eso, ya había tenido suficiente. Entonces, cuando llegó el momento de elegir un heredero, dividió la fortuna de Vanderbilt entre sus 2 hijos. Billy Vanderbilt fue el primero y único heredero que hizo crecer la fortuna familiar, y sus hijos simplemente tomaron. Y lo que aprendieron bastante rápido fue: puede ser difícil hacer una fortuna de $5.8 mil millones con el dinero de hoy, pero seguro que es más fácil gastarlo. Ella es Alva Vanderbilt, esposa del nieto de Cornelio, William Kissam Vanderbilt. Si tuviera que culpar a alguien por perder la fortuna de la familia Vanderbilt, ella sería un buen lugar para comenzar. Verás, a fines del siglo XIX en Nueva York, tu posición en la sociedad era un gran problema, y en el momento en que Alva se casó con William, la familia Vanderbilt no estaba incluida en la lista de las 400 familias de clase alta de Nueva York. La mujer que creó la lista no había tenido tiempo de ver lo poco sofisticados que eran los Vanderbilt, y a Billy no le importaba si su familia estaba en algún tipo de lista, pero Alva lo hizo. Entonces, Alva se dispuso a cambiar eso. Quería sentirse aceptada por los snobs de la clase alta de Nueva York, y para hacer eso, organizó una fiesta masiva para reintroducir la casa de Vanderbilt al mundo. A la fiesta asistieron 1000 personas y le costó a William $6 millones actuales. Todos asistieron, y de repente entraron los Vanderbilt a la lista. Pero ser aceptado por la alta sociedad de Nueva York significa mantenerse al día con las apariencias, lo que significa que Alva necesitaba seguir gastando más. Ella construyó una casa enorme en el campo y otra mansión en Nueva York. Hizo que William comprara un yate de $500,000 con su nombre. Estaban a la altura de los Jones, pero a gran escala. Cualquier dinero que los 2 hermanos Vanderbilt pudieran agregar a la fortuna familiar, Alva se aseguró de que se agotara rápidamente, pero al menos estaban recibiendo el respeto que se merecían. El problema era, 1, que ella estaba gastando más de lo que ganaban, y 2, es muy fácil inflar tu estilo de vida, pero es muy difícil reducirlo. Pero eso no la detuvo, y pronto toda la familia Vanderbilt se volvió adicta a los gastos, y el dinero comenzó a salir volando de las arcas de los Vanderbilt a velocidades récord. Alva
contagió a toda la familia. Mientras Billy aún vivía, tomó una página de su libro y compró una cuadra entera en la Quinta Avenida para convertirla en una gran mansión. Para aquellos que no saben, la Quinta Avenida es una de las calles comerciales más caras del mundo hoy en día. Afortunadamente, su esposa lo convenció de que no lo hiciera. Entonces, construyó un par de mansiones enormes que llenaron un bloque entero de todos modos. Cuando un nieto de Vanderbilt heredó $15.5 millones, lo celebró perdiendo $70,000 en una apuesta. Ese mismo nieto gastó miles de dólares en alcohol y, como era de esperar, murió de una enfermedad hepática. La tercera y cuarta generación de los Vanderbilt solo sabían hacer una cosa: gastar. Compraron casas en todo Estados Unidos, viajaron por el mundo e hicieron todo lo posible para disfrutar hasta el último centavo por lo que habían trabajado Commodore y Billy Vanderbilt. El único problema es que nunca hicieron nada para ganar más dinero, y en ese momento el mundo estaba cambiando más rápido de lo que podía seguir el antiguo negocio ferroviario de Vanderbilt, y con el paso de los años las cosas solo fueron de mal en peor para ellos. Los primeros Vanderbilt lo tenían fácil. Sus industrias tenían muy poca regulación y los impuestos no eran gran problema. Pero a principios del siglo XX, el gobierno introdujo impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la renta, impuestos sobre donaciones. De repente, estos impuestos redujeron los millones que le quedaban a los Vanderbilt. Luego llegó la Gran Depresión y de repente tuvieron que luchar para encontrar nuevas formas de mantenerse a flote. Todo mientras nadie hacía nada para quedarse con el dinero que ya tenían. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aviones y los automóviles habían asumido el papel que solían desempeñar los ferrocarriles. Entonces, la familia Vanderbilt vendió lo que le quedaba de su participación en New York Central, pero nunca establecieron nuevos negocios o inversiones para hacer que su dinero trabaje para ellos. En cambio, gastaron lo que les quedaba. Para la reunión de la familia Vanderbilt en 1973, ni siquiera un miembro de la familia era millonario. El único otro gran nombre que salió de la familia fue Gloria Vanderbilt, una popular diseñadora de moda. Incluso entonces, le dijo a su hijo que no había fondo fiduciario ni fortuna familiar. Este hijo era Anderson Cooper, el presentador de noticias de CNN de hoy. Menos de 150 años después de la muerte de Comodoro, la dinastía Vanderbilt lo había perdido todo. Así que la próxima vez que sientas envidia de los niños ricos o de los bebés con grandes herencias, recuerda que nacer en la riqueza puede ser tanto una maldición como una bendición. No hay duda que los Vanderbilt serán recordados en la historia, pero hay algo más que pasará a la historia por razones mucho más siniestras. Una pequeña empresa llamada Nestlé, donde cada año se consumen 3 millones de toneladas de chocolate. Así es, escuchaste bien, 3 millones de toneladas. Pero si te dijera que este chocolate está manchado de sangre, marcado por trabajo infantil forzado y con historias tan oscuras, ¿podrías creerme? Puedes ver ahora mismo nuestro documental completo acerca de esta malvada compañía. Hay demasiadas cosas que esta empresa no quiere que salga a la luz. Puedes encontrar el link en la descripción. Mantente atento y mantente peligroso.